Ya estamos en vivo. Muy buenos días, reciban un caluroso saludo de parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación del Distrito. Mi nombre es Jenny Blanco, hago parte del equipo de la Dirección de Educación Media. El día de hoy nos encontramos de nuevo para unirnos a las reflexiones que se vienen adelantando en las semanas de desarrollo institucional en sus instituciones educativas. Para ello, el día de ayer iniciamos con nuestra agenda, nos tuvimos un par de espacios en los que empezamos unos diálogos y unas conversaciones que estuvieron bastante nutridas también con algunas de las experiencias, inquietudes, retos y aportes que nos han venido realizando ustedes desde las instituciones. Y estas dos conversaciones estuvieron centradas en la pedagogía para el reencuentro y gestión emocional y la flexibilización curricular. Si alguno o alguna de ustedes no pudo estar en estos espacios y le interesa conocer, consultarlos o recomendarlos a alguno de los otros miembros de la comunidad educativa, recuerden que estos diferidos se encuentran disponibles ya en nuestro micrositio de Aprende en Casa en Red Académica. El día de hoy, como ya varios de ustedes conocen, en la agenda tenemos el taller Aprender en la Diversidad, elementos para garantizar la atención educativa de la población con discapacidad y con trastornos en el aprendizaje, el comportamiento y la atención. Para conocer con más detalle de qué va a tratar este taller, quiero saludar a nuestra directora de Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, Virginia Torres. Virginia, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Jenny, muy buenos días para todas y todos, al equipo de la Secretaría de Educación que hace un gran esfuerzo para poder conectarnos con toda la comunidad educativa. Bueno, es un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, donde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones se suma a ese gran esfuerzo de hacer un acompañamiento oportuno, preciso y eficaz para los y las docentes que acompañan este proceso en esta virtualidad que a todos nos ha tocado innovar y sacar lo mejor de nosotros los maestros para poder prestar el mejor servicio y acompañamiento a nuestros niños, niñas y jóvenes. Contarles un poco que la Dirección de Inclusión ha tenido una reorganización con el propósito de hacer un acompañamiento más preciso hacia el tema pedagógico, lo que realmente es la misionalidad de la Secretaría de Educación, y nos hemos reorganizado en 4 categorías: la categoría de educación inclusiva con apoyos, la categoría de educación de modelos flexibles, la categoría de educación intercultural, pedagogía de la memoria y migrantes, y la de promoción y protección con enfoque de género. Estas 3 categorías nos han permitido organizar un poco nuestro equipo y tratar de tener un diálogo más puntual, más preciso, y una articulación con todas los territorios, las direcciones locales, pero en particular con las instituciones educativas, brindando un apoyo directamente a los maestros a través de sus directivos docentes, quienes siempre muestran una gran disposición por el trabajo de nuestros niños, los niños que tanto requieren de especial protección constitucional y que nosotros lo hacemos de corazón. Los maestros, creo que esa es parte de lo que nos caracteriza, y es el trabajo hacia la comunidad. Entonces, darles la bienvenida a este taller. Intentaremos darles unos elementos mínimos que les puedan servir para esta nueva etapa que se nos avecina, nuevamente desde la virtualidad inicialmente, luego iremos progresivamente mirando cómo retornamos a la presencialidad, pero por ahora, pues desde la virtualidad intentaremos hacer ese acompañamiento. Entonces, el taller de hoy que ha preparado el equipo es darles unos elementos mínimos necesarios para ir rompiendo esa homogeneidad de la enseñanza e ir garantizando un poco que se identifiquen esos valores que tienen los niños, niñas y adolescentes, esas potencialidades que están ahí, que a veces nos cuesta identificar. Entonces, esos elementos hoy trataremos con este taller de brindárselos, y que, bueno, que sea una mañana muy productiva, porque tenemos muchas más cosas para ofrecerles desde las distintas direcciones de nuestra subsecretaría. Un abrazo en la distancia para todas y todas, y las dejo con el equipo de la dirección. Muchas gracias.
Virginia, muchas gracias por la introducción, por la invitación que nos haces tanto a este espacio, pero también contarle a nuestros maestros y maestras y pues los demás miembros de la comunidad educativa, orientadores, orientadoras y directivos que se encuentran, que estos son unos primeros diálogos y son la oportunidad para empezar también a identificar cuáles son esos aspectos que son de tratamiento relevantes, ¿cierto?, en relación con las necesidades y contextos que tienen ustedes en las instituciones educativas. Entonces, aquí la invitación es que estos espacios, si bien son unos primeros diálogos, sí son unas oportunidades para que ustedes compartan con nosotros, como les veníamos mencionando, experiencias, iniciativas, los retos que han identificado en sus instituciones educativas, porque esos son también es información que nos va a permitir a nosotros posteriormente seguir desarrollando espacios de conversación de este tipo. Entonces, bienvenida a su participación. Aquí la invitación es a que contemos con su participación activa, que en este espacio podemos hacerlo a través del chat. Vamos a estar allí súper atentos también para estar respondiendo a las inquietudes que ustedes presenten y a vincularlas también a los desarrollos del espacio. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la palabra a mis compañeras Sandra Carvajal, Nancy García y Paula Contreras de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Compañeras, buenos días y bienvenidas. Bueno, pues buenos días para todos y todas, profes, bienvenidos. Qué alegría poder compartir estos espacios con ustedes. El equipo técnico ha preparado o hemos preparado para ustedes un taller en el cual buscamos dar esos conceptos para la atención de nuestros estudiantes con discapacidad y con trastornos del aprendizaje o del comportamiento. Sabemos que en esta época de pandemia no ha sido tan fácil para esta población, ni menos para nuestras y nuestros docentes que acompañan los procesos en las instituciones educativas. Entonces aquí hay un equipo técnico trabajando todo el tiempo, acompañando, preparando, y pues ya nuestra directora pues dio toda la apertura, entonces solo me resta decirles que bienvenidos, estaremos aquí súper dispuestos. Nancy García es mi compañera también de la categoría de Educación Inclusiva con Apoyos, y Paula, con quien estaremos durante estas 2 horas en este taller para compartir con ustedes estos conocimientos. Muchas gracias y bienvenidos. Nancy, ya. Bueno, buenos días para todos y todas. Como lo ha dicho la directora Virginia y lo acaba de mencionar Sandra Carvajal, esperamos que este espacio que se ha abierto en el marco de la Semana de Desarrollo Institucional sea de gran provecho para todas las comunidades educativas. La idea es hablar un poco frente a las herramientas que podemos utilizar para la atención educativa de estudiantes que tenemos en las instituciones con discapacidad o con trastornos específicos en el aprendizaje, el comportamiento y la atención. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que el taller sea de gran provecho, y le damos la palabra a Paula, que va a ser la persona quien va a acompañar este taller. Gracias, Paula. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un placer tenerlos en este espacio para hacer un diálogo y conversar un poco sobre estos temas de inclusión que, pues digamos que son un gran reto y que hemos venido trabajando día a día. Bueno, la idea un poco de este ejercicio, quiero que me confirmen si están viendo la presentación. Aún no. Bueno, ya mientras les presento un poco lo que vamos a ir desarrollando, vamos a tener diferentes momentos. En estos momentos vamos a incluir pues bueno, unos conceptos a nivel teórico, vamos a tener unos pequeños espacios donde vamos a compartir la información, ya que no podemos tener este diálogo como tan directo, pues vamos a tener algunas pizarras compartidas, algunos otros ejercicios que nos van a permitir esa interacción, y a la vez también pues definir algunos temas a nivel teórico como tal. Entonces, bueno, creo que ya está presentando.
Sí, Pau, ya está. Bueno, entonces nosotros pertenecemos a la categoría 1, que es Educación Inclusiva con Apoyos de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, y hoy vamos a abarcar este tema de la inclusión a partir de dos como ejes importantes. Uno, un poco desde los conceptos de discapacidad y también desde los trastornos específicos del aprendizaje, el comportamiento y la atención. Para esto vamos a tener primero pues como unas generalidades respecto a qué es el tema de inclusión y equidad en la educación, que es un concepto que se ha venido transformando a lo largo de todo pues este proceso que se ha venido desarrollando respecto al tema de inclusión. Vamos a hablar algunos conceptos y generalidades sobre qué es la discapacidad, los trastornos específicos del aprendizaje, el comportamiento y la atención. También tocaremos algunos temas sobre el decreto 1421 y pues lo que tiene que ver con la construcción del PIAR. Vamos a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje, que también pues lo abarca un poco lo que es el decreto 1421, y algunas recomendaciones y conclusiones que vamos a tener allí. Dentro de este marco del tema de inclusión, pues la Dirección de Inclusión tiene pues unas metas y unos planes de generar e implementar en la mayoría de colegios distritales pues en la política de educación inclusiva desde ese enfoque diferencial que incluye pues a todos los estudiantes con algún tipo de protección constitucional. Allí nos abarca no solamente hablar de inclusión, no solamente tiene que ver con discapacidad, sino que incluye todo un marco general desde las víctimas del conflicto armado, migrantes, población con algún tipo pues de discapacidad y lo que tiene que ver con aulas hospitalarias, domiciliarios, en general pues digamos con todo ese tipo de vulnerabilidad. Y tenemos un proyecto de inversión que es el 7690 que pues viene con todo este tema de implementar la política de educación inclusiva. Bueno, y entonces como para empezar y tener como en cuenta estas generalidades sobre qué es la inclusión y qué conceptos tenemos, los quiero invitar, ya por el chat les vamos a compartir una pizarra compartida en Jamboard. Allí vamos a tener en cuenta dos cosas, tres preguntas. Allí en estas ya les muestro un poco cómo funciona la pizarra para que puedan ingresar. Y la idea es que ustedes nos cuenten en forma de post-it qué entienden por diversidad, qué es la diversidad, qué se entiende por una educación inclusiva y qué se entiende por un enfoque diferencial, un poco para que conozcamos cuáles son esos conceptos previos que tenemos allí. Entonces ya les vamos a compartir. Listo, entonces les voy aquí a compartir la pizarra un momento para que la vean. Aquí ya nuestros compañeros nos van a compartir la información. Hola, buenos días. Ya está el link del acceso en el chat de la reunión. Listo, ya lo compartimos con todos los participantes. Listo, entonces allí pueden ingresar, los invitamos, vamos a tener 5 minuticos para que ingresen al Jamboard y nos vayan contando pues como esos conceptos previos que tenemos. Mientras tanto les voy a compartir acá. Entonces la idea es ingresar, aquí vamos a tener una opción de post-its, aquí en esta opción que se llama notas adhesivas, ustedes le dan clic aquí y pueden ir incluyendo pues estos, digamos que generalidades que tengamos respecto al tema. Y esta es la primera pregunta, acá arriba podemos cambiar digamos de pregunta, entonces aquí tenemos qué es la diversidad, tenemos acá el segundo, cada una de las preguntas que se entiende por educación inclusiva. Aquí con esta flechita solamente van a ir pasando y ustedes pueden ir incluyendo esta información. Tenemos, ahorita son las 8:16, vamos a tener hasta las 8:20 como para hacer
este ejercicio. Entonces los invito a que vayan escribiendo, vayan incluyendo las notas. Aquí van a encontrar la nota adhesiva y aquí pueden ir incluyendo la información. Bueno, los invito a que participen. Yo sé que algunos han ingresado. La idea es ir incluyendo estas noticas adhesivas como de que nos permitan pues compartir esa información, esas experiencias previas que tenemos. Entiendo que probablemente pues no podemos tener este diálogo como tan personal, pero pues por medio de la pizarra podemos ir compartiendo estas experiencias. Recuerden que son 3 preguntas que pueden ir modificando, cambiando acá de cada una de las páginas de las 3 preguntas, y aquí tienen las noticas adhesivas. Aquí le dan clic y pueden ir agregando su notica adhesiva. Recuerden que en el Jamboard tenemos estas 3 preguntas. Ustedes pueden cambiar la página en la parte superior de acá arriba. Aquí tenemos el qué es la diversidad, aquí qué se entiende por educación inclusiva, y aquí tenemos qué se entiende por un enfoque diferencial. Vamos a dar 2 minuticos más para que terminen de escribir.
Bueno, entonces ya hemos venido viendo que algunas personas han incluido pues como qué conocimientos tienen acerca de la diversidad. Tenemos aquí algunas noticas que voy a ir leyendo algunas, no todas, pero que nos permiten reconocer esa diversidad. Dice que la diversidad en las personas se refiere a las diferencias físicas, emocionales, culturales, entre otras. Tenemos que la diversidad es la diferencia entre los humanos y otras cosas. La diversidad es la posibilidad de ser parte de un mundo desde la individualidad. La diversidad es la diferencia que existe entre cualquier objeto o persona, pues todos somos diferentes y hay diversos, hasta culturalmente existe una diversidad. ¿Sí? Entonces reconocemos, y aquí partimos un poco de que reconocemos que todos somos diversos, de que vivimos en un mundo diverso, ya sea emocional, aquí nos lo planteaban, emocionalmente todos somos diversos, todos manejamos emocionalmente nuestras emociones de una manera muy diferente, venimos de unas culturas completamente diferentes, a pesar de haber nacido en el mismo contexto, en la misma familia, pues somos diversos y diferentes. También tenemos algunas noticas que han venido poniendo de que se entiende por una educación inclusiva. Una educación inclusiva se entiende como esa atención de respeto que dignifica a quien participa en un ejercicio institucional, pensándonos un poco desde ese concepto de equidad importante en la educación, garantizando los aprendizajes de manera equitativa, atendiendo a las diversidades individuales. Es una educación que contempla la diversidad y aplica el concepto de igualdad para dar cabida a todo en un mismo entorno. La educación que se tiene en cuenta la diversidad para crear estrategias individuales. Es un módulo que intenta buscar y atender a todos los niños. Todos los seres humanos pueden ocupar un mismo espacio, procesos de mejorar y acciones que se realizan para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción de que todos los estudiantes, pero principalmente la población con vulnerabilidad. Bueno, aquí tenemos como estos conceptos. Y el tercero, que se entiende por un enfoque diferencial, entonces aceptar las diferencias de los demás, es una propuesta pedagógica en la cual se identifican necesidades o particularidades y a partir de estas las caracterización, se diseñan acciones que garanticen un proceso educativo en los estudiantes, un camino hacia el respeto del ser y exaltación de sus potencialidades, luchando contra las etiquetas, la existencia de las actividades ajustadas a las necesidades de un grupo o personas que lo requieren, reconocer la existencia de grupos poblacionales que por sus condiciones y características étnicas transcurren vital, género y orientaciones sexuales e identidades de género y discapacidad. Tener en cuenta las características de cada ser humano sin discriminarlo. Bueno, aquí entonces vamos a dejar un poco acá, si alguien más quiere terminar de incluir más información, pues bienvenido. Sin embargo, pues dadas por temas de tiempo, vamos a ir continuando y ir manejando y desarrollando un poco este tema desde estos tres conceptos importantes, entendiendo qué es ese concepto, un poco desde esa educación inclusiva, que queremos trabajar desde ese enfoque diferencial. Bueno, entonces vamos a continuar un poco con la presentación. Ya aquí mientras ustedes terminan allí en la pizarra, ya les comparto la presentación. Bueno, entonces después de hablar de qué es la diversidad, de qué entendemos por educación inclusiva, qué se entiende por ese enfoque diferencial, logramos pues dar algunos elementos que se han venido desarrollando desde esa búsqueda y ese trabajo que se ha venido desarrollando por los temas de inclusión y equidad en la educación. Bueno, y aquí tenemos como un concepto y una definición un poco acerca de la diversidad desde los lineamientos que ha desarrollado la Secretaría, desde esos lineamientos de política de educación inclusiva desarrollados en el 2018, que nos invitan a entender un poco que la diversidad está relacionado con consigo mismo y con los otros, ¿no? Entonces reconocer cómo me concibo a nivel individual, pero cómo también me puedo relacionar con los demás y superar las diferencias. Todos somos diversos, todos tenemos, algunos tienen gafas, otros no tenemos gafas, algunas personas son más altas, más bajitas, morenas, blancas, cabellos largos, cortos, ¿sí? Todos tenemos diferentes completamente. Y eso hace
que aceptemos, reconozcamos socialmente que existe una diversidad y que nos invita también a que a nivel educativo también existe una diversidad. No solamente en la forma en la que nos relacionamos, sino también en cómo estamos procesando nuestra información para aprender, ¿sí? Todos entonces en ese sentido tenemos diferentes procesos para aprender. Algunos seremos más visuales, otros necesitamos muchas más cosas táctiles, hacerlo como el ejercicio, necesitamos algo auditivo, un video, y eso nos invita a entender que en las aulas son diversas en los procesos de aprendizaje y debemos ir pensando cómo trabajar a nivel educativo desde esos conceptos de diversidad. La educación inclusiva entonces supone, pues de una manera prioritaria y fundamental esa transformación del sistema educativo. Probablemente pues digamos que este trabajo no ha sido tan fácil, que esto ha sido un proceso que lleva bastante tiempo trabajar sobre el tema de educación inclusiva, pero es importante empezarlo a trabajar y dándole pues como ese granito de arena para hacer esas transformaciones que se necesitan, esos cambios de percepción. Definitivamente cuando comprendemos que somos diferentes y tenemos no solamente desde un discurso, sí, trabajamos el tema de inclusión, sino hay unos cambios desde las mismas percepciones, esto va a ser mucho más significativo para generar escuelas pues mucho más inclusivas. Y que en ese sentido es una actividad pues de la comunidad que se enfrenta a nivel de la diversidad y que nos presenta pues unos valores inmensos para trabajar la diferencia. Bueno, entonces desde este enfoque diferencial entendemos que las características y las necesidades particulares de cada uno. Entonces, venimos hablando que si bien reconocemos que todos somos diversos, pues también hay unas particularidades que tenemos y ese enfoque diferencial va correlacionado a eso. Se identifican esas características, esas necesidades particulares de cada una de las poblaciones y de cada uno de nuestros estudiantes. Se consolidan respuestas diferenciales frente a esas necesidades y se pues materializa o se da un goce como tal de los derechos para garantizar pues una educación de calidad y que se suprima un poco este tema de la exclusión social. Y para dar un poco este tema de alcance a nivel educativo, lo que pretendemos un poco es primero pues garantizar el acceso y la permanencia de todos nuestros niños, ¿sí? Independientemente de cualquier condición en las que se encuentren. Además de garantizar ese acceso y la permanencia, una participación a nivel escolar donde todos pueden participar, donde no hay un tipo de exclusión, donde hay unos cambios a nivel de comunidad educativa como tal, donde se garantizan un poco también las trayectorias educativas completas, desde que los estudiantes, desde que inician, desde el primer ciclo, desde ciclo inicial, perdón, hasta finalizar todo el ciclo escolar, pues que se garantice ese proceso y que no deserten durante el trayecto de su vida escolar, porque probablemente esto hace de alguna manera que si yo propongo elementos de educación inclusiva, donde puedo que todos mis estudiantes tengan un acceso a una calidad educativa, pues la deserción a nivel educativo va a ser mucho menor. Vamos a también tener pues un avance permanente de los estudiantes en su formación y en sus aprendizajes y pues reconocer y valorar la diversidad a nivel general. ¿Por medio de qué podemos lograr un poco este tema de la educación inclusiva y este enfoque diferencial? Bueno, primero es una preocupación especial porque nos permite identificar cuáles son esas poblaciones que pueden estar en riesgo frente a esas necesidades que puedan tener. Entonces, primero puede tener algún tipo de exclusión, de discriminación, de hostigamiento, y esto es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos que al generar una comunidad educativa que sea mucho más inclusiva, pues de alguna manera se mitigue un poco esta parte. Y a la vez también identificar esas barreras que se pueden encontrar. Entonces aquí, pensándonos un poco desde esas necesidades que pueden tener algún grupo poblacional o algún estudiante en específico, identificamos que pueden haber barreras pedagógicas en algunos casos, desde esas diversidades que no aprendemos de la misma manera. Tenemos también algunas barreras en las formas de comunicación, nuestro medio de lenguaje o comunicación, algunas barreras socioculturales,
físicas, ¿sí? Tenemos una diversidad de barreras, pero en ese sentido hay que facilitar la presencia y la participación. No solamente nos podemos quedar con identificar barreras, sino tenemos que proporcionar algunas estrategias, ya sean pedagógicas, sean algunas estrategias a nivel de comunidad, que nos permitan de alguna manera garantizar que todos pues puedan tener un ejercicio de interacción a nivel educativo, no solamente desde lo conceptual, sino también de lo que es vivir la escuela como tal. Bueno, y aquí, ya después de haber abarcado estos temas generales respecto al concepto de qué es la diversidad, de que entendemos un poco por estos temas de inclusión a nivel general y el enfoque diferencial, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es, vamos a trabajarlo por Mentimeter. Ya mi compañera les va a compartir por el chat cómo ingresar a Mentimeter. Ustedes ponen este link y ahí les va a pedir un código. Este es el código, el 1048298. Y vamos a tener 3 preguntas. La idea es que vamos a construir una nube de palabras entre todos. Allí solamente deben ingresar una palabra para cada una de las respuestas. Para cada una de las preguntas. Entonces, ¿cómo se definen los estudiantes con discapacidad? ¿Qué palabra podemos asociar? ¿Cuál categoría de discapacidad? Aquí podemos identificar las categorías principales de discapacidad y qué entendemos como un trastorno específico del aprendizaje y el comportamiento. Entonces, a medida que ustedes vayan ingresando, pues vamos a ir construyendo nuestra nube de palabras. Mientras van ingresando, ya les comparto la pantalla para que vayamos viendo cómo vamos a construir esta nube de palabras. Bueno, vamos a dar 5 minuticos para que ingresen y pongan su palabra en el Mentimeter. Ya les vamos a ir compartiendo a medida que ustedes vayan ingresando la información, pues vamos a compartir la nube de palabras. Bueno, entonces a medida que ustedes vayan poniendo sus palabritas, vamos a ir construyendo nuestra nube de palabras. Ya se las voy a presentar. Ya en minutos la van a ver. Y aquí vamos a ir viendo cómo vamos a incluir estas palabras y cómo se van a ir relacionando.
Bueno, las palabras que están más grandes, que ustedes van a ir viendo acá, son las palabras que tienen mayor frecuencia, y aquí hay una muy grande que es la de talentos. Aquí identificamos que exactamente hablar de diversidad no solamente implica, y hablar de inclusión no solamente implica hablar de discapacidad, sino abarca diferentes temas. Tenemos también todo el tema de talentos, reconocer el tema de talentos, de capacidades y de talentos excepcionales. Tenemos todo el tema de trastornos de aprendizaje y del comportamiento. Aquí también vamos a tener algunos conceptos de especial. Vamos a ver si realmente continúa vigente esta palabra respecto al tema especial. Oportunidad, espectro, diagnóstico, ¿sí? Algunas veces vamos a ver que a veces es importante distanciarnos un poco del diagnóstico frente a los temas de educación inclusiva. Aprendizaje, tenemos el tema psicosocial, inclusión. Tenemos aquí algunos tipos de discapacidad: auditivo, psicosocial, físico, sensorial, múltiple. Capaz, tenemos otra palabra que ha salido acá, capaz. Habilidosa, perdón. Aprendizaje, ya nos salió la palabra aprendizaje, muy importante. Intelectual. Diferente. Anclas, muy interesante. Leve, moderada y avanzada. También podemos tener esa clasificación del tema de discapacidad. Excepcional. Algunos no sé qué tipo de discapacidad probablemente puede estar asociado, o no sé si será al tema de trastornos de aprendizaje del comportamiento. Educación también nos salió por acá. Bueno, mientras ustedes terminan aquí de incluir otras palabras, vamos a continuar un poco con la presentación. Vamos a ir abarcando un poco el tema como tal de qué entendemos por discapacidad, qué entendemos por un trastorno de aprendizaje, algunas diferencias y algunas cosas que debemos tener en cuenta a nivel conceptual para diferenciar. Ya les pongo aquí la presentación. Listo, entonces aquí ya regresamos un poco a nuestra presentación. Y exploramos, digamos, como estos conceptos sobre el tema de discapacidad, sobre las categorías de discapacidad, y que entendemos un poco sobre trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento. Entonces, bueno, primero es importante que tengamos en cuenta y transformemos un poco el tema de discapacidad. El tema de discapacidad ha venido con unas diferentes transformaciones desde mucho tiempo atrás. Venían unos conceptos asociados al diagnóstico, hacia la enfermedad, pero digamos que este concepto de discapacidad se ha venido transformando a lo largo de la historia y cada vez es mucho más, un poco más humanizado, y va, digamos, cumpliendo un poco más el concepto de inclusión. Si bien reconoce que hay algunas limitaciones como tal, ya sean físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, se identifica que sí existen unas barreras, pero que también estas barreras pueden, no solamente pues al impedir estos aprendizajes y la participación, lo que busca un poco en este sentido es entender una igualdad de oportunidades y garantizar pues esas condiciones y tener una calidad de vida digna. Sí, eso hace un poco lo que se va dirigiendo esta transformación del concepto de discapacidad. Entonces, si bien se reconoce que hay unas limitaciones y unas barreras, es también entender cómo esas limitaciones, qué oportunidades se pueden generar a nivel de escuela y cómo las podemos desarrollar allí. Entonces, esta definición un poco de discapacidad viene del decreto 1421, pero que nos invita un poco a reconocer no solamente desde esas barreras y esas limitaciones, sino también en los aprendizajes y la participación plena que pueden tener las personas con discapacidad.
Y bueno, vamos a entrar acá un poco entonces sobre las clasificaciones que tenemos desde los conceptos de discapacidad. Tenemos, según la resolución 113 del Ministerio de Salud y Protección Social, una clasificación, y en esta se incluyen como 7 categorías principales. Tenemos la discapacidad física, que es esa discapacidad que está, digamos que dirigida especialmente a las dificultades que se tienen respecto al tema de movilidad corporal. Estos tipos de movilidad, pues digamos que incluyen el tema de caminar, desplazarse, cambiar o mantener una posición específica, que pueden tener, digamos, un poco de limitaciones en sus accesos, el acceso o la movilidad dentro de la institución. Esa es la primera que tenemos, que es la discapacidad física. Tenemos la discapacidad auditiva, que incluye lo que es las personas sordas y las personas con hipoacusia. Aquí me gustaría también acotar algo que es muy importante, y es esa transformación también del concepto de discapacidad auditiva, ¿sí? Antes y en algún momento se llamaban sordomudos, y esto ha venido con una transformación. Las personas con una discapacidad auditiva son personas sordas o son personas hipoacúsicas, y que también esta transformación en el lenguaje pues nos invita a ser un poco más inclusivos. Y pues son, digamos, personas que tienen a nivel sensorial, específicamente auditivo, pues esa dificultad para discriminar sonidos, palabras y tener pues una conversación mucho más fluida. Tenemos las personas sordocegueras, que es como una unión entre la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Estas personas, lo que es la discapacidad con sordoceguera, pues tienen problemas a nivel de comunicación, orientación y movilidad también, pues precisamente por su dificultad a nivel sensorial. Algunas personas pueden tener algún tipo de restos auditivos o restos visuales, y que de alguna manera pues tienen o pueden tener baja visión o algún tipo de hipoacusia, pero pues digamos que es una limitación como tal. Y tenemos la discapacidad visual, que incluye pues todas las personas ciegas o con baja visión, que a pesar de utilizar algún aparato, puede ser como gafas o lentes de contacto, pues no pueden tener las mismas procesos como tal. Hay personas, digamos, con baja visión que requieren utilizar un programa adicional o requieren ampliar un poco más la información. Entonces allí pues de esta manera como se pueden identificar estas personas con discapacidad visual. Tenemos la discapacidad intelectual, que pues está asociada con un poco con esa dificultad para diferenciar todo el tema a nivel de razonamiento, de resolución de problemas, de planificación, del pensamiento abstracto, que es como tal lo que se asocia a la discapacidad intelectual, ¿sí? También tenemos la discapacidad psicosocial mental, que tiene que ver con esas relaciones, con esas formas de gestionar emociones, de pensamiento, de percepción, y este está un poco, digamos, el psicosocial mental también puede tener algunas limitaciones a nivel cognitivo, pero pues principalmente tienen unas afectaciones a nivel social. Y las discapacidades múltiples, que están asociadas a tener 2 o más deficiencias asociadas, ya sea, digamos, por ejemplo, físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, psicosociales, pueden estar, digamos, asociadas, y pues, digamos, es cuando se presentan pues más de 2 discapacidades. Eso es, digamos, una clasificación que es importante, digamos, hacer esa transformación un poco de cómo se incluye y se reconoce este tipo de discapacidades, las diferentes clasificaciones, también un poco en la discapacidad, de las discapacidades como tal, a nivel de reconocer y cómo se pueden reportar en el CIMAT. Aquí también tenemos un poco que el trastorno del espectro autista se registra y se incluye dentro de la discapacidad psicosocial mental. Bueno, y aquí vamos a entrar un poco a un concepto que es los trastornos específicos del aprendizaje, el comportamiento y o la atención. Listo. Bueno, entonces respecto a este tema, el trastorno específico del aprendizaje, bueno, tenemos
dos como categorías respecto al tema de CIMAD y hacer una diferenciación un poco respecto a lo que implica qué es tener un trastorno y diferenciar un poco respecto a la discapacidad. Entonces, el año pasado, según el Ministerio de Educación, tenemos una diferenciación entre, por primera vez, podemos reportar en el CIMAD estudiantes con trastorno del aprendizaje que no son una discapacidad, ¿sí? Hay que hacer una diferenciación que hay estudiantes que pueden tener un trastorno en sus procesos específicos en los aprendizajes, pero no implica que tengan una discapacidad como tal. Entonces, los trastornos específicos del aprendizaje se refieren pues a esas dificultades en las habilidades como tal académicas que pueden estar pensadas un poco desde ese vehículo para aprender como tal, ¿sí? Esto se incluye como las dificultades en lectura, en escritura, en cálculo, en pensamiento, como tal. Y se diferencia un poco de la discapacidad intelectual. Vimos que la discapacidad intelectual tenía como algunas dificultades en temas de razonamiento, limitaciones como tal en algunos funcionamientos de neurodesarrollo, del desarrollo por debajo de la edad cronológica y también lo que tiene que ver con los trastornos de comportamiento. Entonces, en los trastornos de aprendizaje como tal, vemos que hay una diferenciación en estos procesos, ya no se identifican dentro, algunos antes se trabajaba un poco el tema de discapacidad y se incluían los trastornos dentro de la discapacidad. Ahora tenemos esta diferenciación y esto implica un poco cambiar esos estigmas sociales que hay entre los estudiantes por tener estas dificultades en los procesos de aprendizaje. También tenemos los trastornos específicos del comportamiento, que son patrones, comportamientos persistentes y disruptivos que pueden afectar un poco el tema del comportamiento. Y allí, dentro de esos trastornos del comportamiento, se derivan un poco los trastornos por déficit de atención, que pueden ser con o sin hiperactividad, y que se caracteriza por la presencia de un patrón persistente más de 6 meses de inatención o pues de hiperactividad como tal. Y aquí también hacemos un poco la diferenciación respecto a los trastornos específicos del comportamiento y la discapacidad psicosocial mental. Entonces, los trastornos del comportamiento están asociados un poco a los trastornos opositor desafiante, los trastornos de conducta, los trastornos explosivo intermitente y todo lo que tiene que ver con trastornos por déficit de atención, ya sea con TDAH o no. Y lo que es discapacidad psicosocial, pues está más relacionado con los trastornos que tienen un componente bioquímico o genético, que son como la esquizofrenia, depresión, bipolaridad, psicosis, que digamos tienen esa clasificación. Es muy importante entender que eso también requiere un poco desde el concepto médico como tal, ¿sí? Es necesario tener un diagnóstico como tal para hacer también un poco la diferenciación entre qué es un trastorno específico del aprendizaje, del comportamiento, de la atención y una discapacidad como tal. Finalmente, lo que se busca con esto es identificar cuáles son esas necesidades educativas del estudiante y romper un poco con esas barreras que se presentan allí y generar, digamos, en este sentido a nivel educativo, un proceso mucho más amigable y garantizar esas trayectorias educativas del estudiante. Bueno, aquí vamos a hablar un poco, yo sé que estos primeros momentos y esos conceptos son un poco más pesados, pero vamos a ver y vamos a trabajar un poco más sobre estos conceptos a nivel de estrategias pedagógicas que podemos utilizar allí. Vamos aquí a hablar de una manera muy general y muy rápidamente frente a lo que es el decreto 1421 y sobre el plan individualizado de ajustes razonables PIER. Entonces, aquí pues digamos, reconociendo que no todos son docentes de apoyo, no todos conocen un poco el tema del decreto 1421, vamos a abarcarlos de manera general. Entonces, aquí tenemos como objetivo reglamentar la prestación de un servicio educativo que sea de una manera pues completamente inclusiva, ¿sí? Y que esto va a permitir de alguna manera garantizar el acceso y la permanencia de la calidad para pues, los estudiantes que transitan por la educación como tal. ¿Y cuál es la finalidad un poco del decreto 1421? Si bien para atender a veces a los estudiantes es necesario contar con un diagnóstico,
lo más importante que debemos tener en cuenta es cómo eliminar esas barreras de los estudiantes y generar procesos mucho más inclusivos frente a sus necesidades como tal a nivel pedagógico, y que en ese sentido pues se puedan promover el desarrollo, el aprendizaje y una participación de una manera pues equitativa para todos. Este decreto también pues es una herramienta que garantiza un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, permite reconocer cuáles son esas valoraciones, cuáles a nivel pedagógico y psicosocial no solamente tenemos ese reconocimiento del diagnóstico, sino realmente cuáles son las necesidades, cuáles son las barreras que tienen esos estudiantes, y que aquí se empiezan a entender un poco el tema de los ajustes razonables. Entonces, a partir de esos elementos y esta valoración pedagógica, pues tenemos cuáles son los ajustes razonables, cuáles podrían ser esas flexibilizaciones a nivel curricular y las participaciones, para garantizar un poco el tema de la participación y la permanencia y la promoción. Además, pues es un insumo para que de alguna manera los docentes hagan ese plan de aula, puedan tenerlo desde un inicio a partir de la construcción del PIAR, y a la vez también pues incluirlo a nivel institucional desde el plan de mejoramiento. Y algo que nos invita un poco de lo que vamos a tratar más adelante y profundizar un poco más es el diseño universal para el aprendizaje. Si bien aquí ya vimos como algunas generalidades sobre el concepto de discapacidad, de trastornos, de inclusión, vamos a ver que definitivamente es importante hacer esas transformaciones a partir del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, y aquí se incluyen pues desde reconocer esas herramientas idóneas para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde reconocer cuáles son esos estilos de aprendizaje, así como veíamos al principio, que es importante reconocer que somos diversos en el sentido en el que entendemos un poco que nuestros procesos de aprendizaje pues varían. Algunos somos más visuales, otros más auditivos. Y esto nos invita un poco a llevar y reconocer un poco institucionalmente a los estudiantes en su clase. Y además, pues, todo el tema de autoevaluación institucional y lo que tiene que ver también con el índice de inclusión, cómo generamos a nivel general una comunidad educativa que sea mucho más inclusiva. Bueno, y aquí empezamos a entrar ahora sí entonces respecto al tema del diseño universal para el aprendizaje, que finalmente se convierte en una estrategia fundamental para trabajar un poco el tema de inclusión en las instituciones. Vamos a ver un video. Este video es un video que viene respecto al tema de neuroeducación. El tema de diseño universal para el aprendizaje viene con todo un concepto desde neuroeducación, y allí nos permite de alguna manera entender cuáles son esas redes neuronales que funciona el cerebro y cómo aprende mucho más fácil el cerebro. Entonces les voy a presentar acá el video. Bueno, les voy a pedir que me confirmen si lo escuchan. El aprendizaje a nivel de funcionamiento del cerebro es uno de los procesos mentales más amplios que hay, porque cualquier aprendizaje no reside en una zona concreta del cerebro, sino que se basa en la conectividad de las neuronas, en nuevas conexiones o en el reforzamiento de conexiones ya existentes. Si a nivel funcional pues hay una zona donde reside más el pensamiento lógico, la creatividad, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, las emociones de la memoria. La función ejecutiva es el prefrontal, es la región que se encuentra aquí, en esta parte. Las cosas que yo pienso se ejecutan mediante esa parte del cerebro.
Eso significa toda la parte racional del cerebro y toda la parte emocional. Esa función ejecutiva tiene tres partes. La primera parte es la concentración, la segunda parte es el control de impulsos y la tercera parte es la memoria a corto plazo. Esa función ejecutiva, si la vemos como un motor de una gasolina, que son unos neurotransmisores, entonces para que ese motor funcione bien, tengo que tener bien los sistemas que se encargan de la emoción, que es una región del cerebro que se llama amígdala, que lo que hace es potenciar que mi función ejecutiva esté correctamente activa. Por eso cuando algo me gusta o algo me emociona, soy capaz de estar concentrado, controlar impulsos, aprender mejor. Y dentro de esa emoción está la motivación. Todo eso activa unos elementos en mi cabeza que, en definitiva, mejoran mi función ejecutiva. Pero el aprendizaje se basa en conectar cuantas más áreas sea posible del cerebro. Un aprendizaje que consigue movilizar emociones, raciocinio, toma de decisiones, memoria a largo término es un aprendizaje que va a quedar mucho más consolidado y además que va a ser mucho más fácil recuperarlo de forma voluntaria, consciente y de aplicarlo correctamente a situaciones nuevas. Esto es especialmente importante tanto en la infancia como en la adolescencia, que es cuando se están formando más conexiones nuevas dentro del cerebro. Realmente cada edad tiene un periodo que llamamos periodo sensible. Tenemos que educar teniendo en cuenta esos márgenes del periodo sensible, pero lo que no podemos es quemar etapas o adelantar etapas que van a llegar por su propio peso. Adelantar objetivos se gana muy poco y se puede perder muchísimo. ¿Qué hacemos cuando cogemos y ponemos por ley, obligamos a todos los niños a leer con 5, con 6 años y adelantamos objetivos? Lo que estamos es empezando a hacerle daño a la amígdala, a su autoestima. Ellos creen que no son capaces de hacerlo, pero porque no tienen esos motores activos. Entonces, adelantar objetivos no ganamos nada. Forzar a lo que hace es que el cerebro asocie aprendizaje a malestar, a estrés, a aspectos emocionales negativos, lo que va a implicar después una menor capacidad de utilizar estos aprendizajes y sobre todo de utilizarlos en el contexto adecuado. El gran problema del estrés cuando es crónico es que altera el patrón de conexiones neurales y lo puede alterar de forma permanente. El problema es cuando eso pasa pues a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, empiezan las reválidas. Si estas conexiones no se forman correctamente y el estrés crónico no deja que se formen correctamente, lo que genera es un cerebro más inestable, un cerebro que es menos capaz de gestionar sus emociones, menos capaz de gestionar su propia memoria, menos capaz de tomar la decisión acertada. Es decir, estamos haciendo unos adolescentes que cuando sean jóvenes van a tener más problemas de autogestión. Cuando tenemos estrés es imposible poder aprender. Lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, crear escenarios donde crezcan en esa confianza y bajo esa premisa poder pedirle el máximo de ellos. El tener unas reválidas, si eso se convierte en lo único importante y no el aprendizaje del niño, al final lo único importante es llegar a esos niveles de reválida, con lo cual no estamos respetando las velocidades diferentes a las cuales va desarrollándose el cerebro de los niños. Estamos dejando fuera a un montón de niños. Para acreditar lo que hemos aprendido sería hacer una propuesta de evaluación auténtica y eso poco tiene que ver con los exámenes. Nosotros tenemos una especie de educación bulímica. Yo te meto contenidos, tú me los vomitas en el examen y luego te olvidas. Por tanto, si hemos dicho que la evaluación tiene que ser muy auténtica, la manera de aprender tendría que también que ser muy auténtica, muy realista, muy significativa. Aprender realmente a partir de lo que les motiva, estimular esa capacidad de querer saber. Una de las maneras que la ONCE promueve en el aprendizaje sería a través de la memorización pura y dura, lo que sería el empolle. La cuestión es la mejor manera de aprender. El cerebro no aprende de esta manera. Evidentemente aprendemos más de lo que hacemos que no de lo que decimos. El hecho de ver que eso que aprendemos
tiene una utilidad práctica. Es decir, no aprender por memorización, sino aprender por contextualización. Os pongo un ejemplo de metodología auténtica, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, cualquier metodología que sea salir del aula hacia la realidad o hacer entrar la realidad dentro del aula. Bueno, entonces vamos a dejar por un momento hasta acá el video. La idea es que en el link, perdón, en el chat van a encontrar el link donde van a encontrar el video completo. Aquí por temas de tiempo no lo vamos a ver de manera completa, pero sí vamos a tomar algunos elementos de los que vimos aquí. Entonces acá nos da algunos elementos importantes para reconocer qué es el tema de neuroeducación y cómo se vincula un poco esto con todo el tema de diseño universal para el aprendizaje. Esperen un momento, les vuelvo a compartir pantalla. Bueno, y aquí nos empezamos a entender un poco que el tema de aprender es un proceso muy amplio. Es un proceso que requiere diferentes elementos, que no solamente está ligado al tema de memorizar o que solamente presentamos la información de una manera tradicional, sino que al contrario, implica muchos más elementos allí. Aquí pues vamos a tener algunos factores que son a nivel cognitivo y metacognitivo, donde identificamos un poco que los procesos de aprendizaje están pensados un poco desde esos conceptos en general y cómo podemos tener conciencia de estos propios aprendizajes, de cómo organizamos nuestro cerebro, de cómo aprendemos, si necesitamos ser conscientes de que para aprender yo necesito subrayar o necesito hacer un esquema o necesito hacer un resumen, hacer una lista. Esto hace parte de los procesos metacognitivos que permiten conocer cómo son sus procesos de aprendizaje de los estudiantes y de esta misma forma tener en cuenta cuáles son los elementos que yo puedo utilizar como estrategias pedagógicas para fortalecer estos procesos metacognitivos. También tenemos factores motivacionales y afectivos. Sí o sí es necesario motivar al estudiante. Un estudiante que no está motivado, que no tiene un vínculo emocional con sus procesos de aprendizaje, pues definitivamente no va a ser algo significativo ese aprendizaje. Probablemente si yo no tengo en cuenta que ligo esos aprendizajes con algo emocional, no va a ser tan fácil recuperar la información para que sea significativa de este estudiante. También tenemos factores evolutivos y sociales que implican tener en cuenta a la hora de implementar algunas estrategias pedagógicas, y nos lo mencionaban un poco en el video, estos elementos un poco desde lo vivencial, desde lo cotidiano, cómo yo vinculo estas condiciones en las que se encuentra a nivel general pues nuestra población, cuáles son las necesidades a nivel comunitario y las llevo un poco también al aula, pues va a ser mucho más significativo. Y tenemos los factores relacionados con las diferencias individuales, particularidades de cada uno de los estudiantes. Si bien el diseño universal para el aprendizaje propone elementos que estén pensados para todos mis estudiantes, pues también debo tener en cuenta un poco que hay estudiantes particularmente que necesitan algunas estrategias pedagógicas, unos ajustes, unas flexibilizaciones que son específicas como tal.
Bueno, y aquí empezamos un poco en tema de qué es el diseño universal para el aprendizaje, entendiéndolo un poco como esos principios o esas estrategias que aumentan o posibilitan un aprendizaje y un poco la labor docente para la implementación de metodologías que sean mucho más flexibles y desde reconocer esa diversidad en el aula como tal. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje viene del diseño universal, que fue algo que se empezó un poco con el tema de arquitectura. Entonces, ellos empezaron a ver a nivel de arquitectura que necesitaban que fuera accesible para todo el mundo, ¿sí? Que si yo construía algo, todos pudieran acceder de alguna manera, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay algunos elementos donde tenemos rampas, tenemos ascensores, tenemos escaleras, ¿sí? Y eso hace que todos puedan ingresar al mismo sitio. Y en este sentido, pensándose un poco desde la arquitectura, pues se transformó ese concepto y se llevó como tal a nivel pedagógico para hablar un poco sobre el diseño universal para el aprendizaje. Y se alió con el concepto de neuroeducación, que proviene, pues digamos, como que sus fundamentos, y por eso empezamos a abarcar un poco desde ese video, viendo un poco qué es ese tema de neuroeducación y vinculándolo un poco al nivel pedagógico. El objetivo como tal del diseño universal para el aprendizaje es eliminar barreras e incrementar oportunidades. Si yo de alguna manera proporciono a mis estudiantes de diferentes formas la misma información, pues puedo garantizar que sea mucho más significativo e incrementar esas oportunidades de aprendizaje. Y digamos que también una transformación un poco desde el currículo, ¿sí? Que se fortalezca como tal el currículo a partir del diseño universal para el aprendizaje. Probablemente algunas personas preguntarán si el diseño universal para el aprendizaje es una metodología, como la pedagogía por proyectos. No, sencillamente yo puedo transformar el diseño universal para el aprendizaje y puedo tenerlo en cuenta desde un proyecto de aula, un ambiente de aprendizaje, y puede ser transversal allí, porque lo que proporciona es garantizar que todos puedan aprender. Y aquí tenemos este cuadrito donde nos proporciona cuáles son las redes neuronales que se incluyen un poco dentro de los diseño universal para el aprendizaje, y allí vamos a entender que hay 3 redes neuronales principales. Esto viene un poco de CAST. CAST es una entidad que ha venido trabajando todo el tema de diseño universal para el aprendizaje y ha venido realizando actualizaciones constantes. Y la última actualización que hizo es que identifican que sí o sí la primera red neuronal tiene que ser la afectiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que vincular, primero motivar a mi estudiante y vincularlo a nivel emocional, y luego sí poder presentar una serie de contenidos, generar acciones como tal, pero que estén siempre ligadas desde esas emociones. Entonces tenemos 3 redes neuronales que ya las vamos a ver detalladamente. La primera red neuronal se implica proporcionar múltiples formas de implicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que está relacionada con toda la red emocional. Entonces ustedes ven acá en el cerebrito que tenemos que en la parte de adentro del cerebro se encuentra todo el cerebro primitivo, tenemos todo lo que es el hipocampo, la amígdala, que es el que regula todo el tema emocional. Entonces aquí vemos que primero yo tengo que activar a mi estudiante desde estos captar los intereses, identificar cuáles son esas elecciones principales de autonomía, qué quieren aprender mis estudiantes, qué los motiva como tal. Y luego vincular y mantener esa atención de alguna manera durante los procesos de aprendizaje. Entonces, que me permitan mantener los esfuerzos y la persistencia, identificar las metas, los objetivos de aprendizaje, cuáles son esos recursos para que yo los pueda optimizar como tal, y de alguna manera también generar procesos de autorregulación, ¿sí? Que constantemente, si yo estoy en un proceso como tal de aprendizaje, pueda identificar en qué momento me estoy desmotivando, ya no me interesa, ya no tengo la misma atención, pero que también pueda desarrollar procesos de autoevaluación y de reflexión como tal, ¿sí? Esa es nuestra primera red neuronal que está pues relacionada con todo el tema afectivo. Y todo el tema pues a nivel de regulación, de algunos relacionados también con el tema de motivación, afectivo y autorregulación. Y tenemos la segunda red neuronal que está
pensada un poco por proporcionar múltiples formas de representación. ¿Y esto a qué hace referencia? A que yo proporciono diferentes elementos, lo puedo proporcionar de manera visual, de manera auditiva, táctil, ¿sí? Diferentes elementos puedo proporcionar, pero lo importante no solamente es de que yo les proporcione a mis estudiantes, sino que hagan representaciones mentales de lo que se les está presentando como tal. En este sentido, entonces, ustedes ven que acá la red neuronal está como con un color como rosadito, tiende a ser también a veces moradito que lo representa, y está hacia la parte occipital, un poco del temporal y del parietal, porque son todo lo que implica lo visual, lo auditivo, lo táctil, y en este sentido pues nos hace entender que es importante todo el tema de percepción y yo, cómo presento la información. Probablemente para todos mis estudiantes no es de la misma manera. Además también debo tener en cuenta todo el tema del lenguaje para aprender y cómo yo proporciono aumento vocabulario, genero símbolos, fortalezco los procesos de sintaxis, escritura, también todo el tema de codificación, de comprensión de la información desde diferentes maneras, ¿no? Puede ser el lenguaje oral, puede ser lectura, escritura, matemáticas, ¿sí? Puede ser diferentes medios comunicativos que me permitan acceder como tal. Y además proporciona opciones para la comprensión. Entonces, no solamente presento la información, sino permito que mi estudiante también comprenda lo que está presentándose allí. Entonces, genero también características dentro de esas ideas principales, subrayo la información, presento de diferentes maneras para que el estudiante pueda abstraer esa información como tal y manipular la información que se presenta allí. Y tenemos una tercera red neuronal que de alguna manera está dirigida hacia cómo proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Ya después de que mi estudiante se ha motivado, se le ha representado la información, ha comprendido, necesito ver visible ese pensamiento. ¿Cómo está ese pensamiento? ¿Qué estoy haciendo frente a esto? Entonces, lo que se propone un poco es generar algunas estrategias pedagógicas que me permitan poner visible qué aprendió el estudiante, ¿sí? Variar los métodos de respuesta, ¿sí? Pueden ser no solamente desde las evaluaciones típicas de calificación, sino que también pueda proporcionar evaluaciones que sean formativas, que tengan en cuenta las diferentes características de mis estudiantes, proporcionar herramientas y tecnologías que puedan necesitarse para los procesos de evaluación de una manera formativa, y no solamente implica cómo yo presento, o sea, la idea es que no solamente si yo propongo un texto, vimos un video sobre este texto, darle a elegir al estudiante cómo quiere presentar esta información, ¿sí? Algunos estudiantes dirán, no, a mí me gusta más hacer un mapa conceptual, o no, yo prefiero escribir un texto como tal, precisamente por esa diversidad que tenemos en esos tipos de estilos de aprendizaje. Y también tenemos un tema que es respecto a las funciones ejecutivas, que por eso aquí lo vemos representado hacia la parte frontal, que la parte frontal es la que nos permite monitorear, planificar, autorregular mis estrategias de aprendizaje para ponerlas ya como tal en algo que sea mucho más visible. También aquí se propone un poco que los docentes proporcionen en este sentido algunas rúbricas también de evaluación. Conocer desde el principio los objetivos de aprendizaje y en este sentido también, si el estudiante desde un principio propongo en las formas de implicación cuáles son y luego pongo, digamos, en consideración cuáles son esos objetivos desde las rúbricas, desde los elementos que se presentan allí, pues va a ser mucho más significativo como tal. Bueno, y aquí vamos como resumen a tener en cuenta cuáles son estas redes neuronales para que las tengan en cuenta y profundizar un poco más allí. Entonces tenemos la red afectiva, recuerden que viene desde el centro, todo lo que es la amígdala, todo lo que viene desde ese cerebro primitivo que tenemos que ver con la motivación, con todo lo afectivo. Tenemos las redes de reconocimiento que nos permiten proporcionar múltiples formas de representación de la información y de los contenidos.
que implica desde el occipital hasta el temporal y el parietal, y tenemos redes como tal estratégicas que proporcionan múltiples formas de acción, de expresión de la información que tienen que ver con el frontal como tal. Entonces aquí, para que no lo olviden y lo recuerden, entonces la red afectiva nos permite todo el tema de motivación, asignar significados emocionales a lo que son las tareas, a los estímulos como tal, implicaciones en el aprendizaje desde los objetivos, desde las metas de aprendizaje, reconocer y expresar cuáles son las emociones, ¿sí? Definitivamente, como lo veíamos en el video, si no hay una emoción significativa para el estudiante, pues no la vamos a tener allí. Y vamos a tener también la interpretación de expresiones faciales y de lenguajes expresivos. Si yo como docente me la paso todo el tiempo con los brazos cruzados, no soy un docente que me vinculo a mi estudiante, que soy mucho más cercano, pues eso no es tan significativo para mi estudiante y eso no lo propone todo el tema de neuroeducación como tal. Tenemos entonces también la red de reconocimiento que nos permite percibir la información y asignarle como tal un significado, no solamente que yo proporcione un montón de información a mis estudiantes, sin que eso tenga una representación como tal. Generar sonido, luz, gusto, olfato, tacto, auditivo, visual, todas las herramientas que podamos utilizar tecnológicamente donde mi estudiante yo le proporcioné la información de diferentes maneras, pues me permite garantizar que la información va a ser mucho más significativa. Permitir reconocer voces, rostros, letras, palabras y de alguna manera también nos permite abstraer esa información. No solamente que el estudiante se quede allí en que yo le proporciono información y a veces nos pasa un poco con este medio virtual, ¿sí? Estamos un poco alejados, pero no sabemos si ese estudiante si es significativo para él, si realmente está entendiendo lo que está allí. Entonces, por lo tanto, es muy importante generar redes de reconocimiento que sean pues mucho más significativas. Y finalmente tenemos las redes estratégicas que están asociadas con todo el tema de las funciones ejecutivas y que me permiten que el estudiante ponga y exprese lo que ha aprendido desde una forma que sea mucho más formativa y desde ese sentido también pues tener en cuenta las funciones ejecutivas que nos permiten planificar qué voy a hacer, cómo lo voy a presentar y monitorear qué estoy haciendo como tal en mis estudiantes. Y aquí les voy a presentar un video donde nos van a resumir un poco frente al tema de diseño universal para el aprendizaje. Educación con todos y para todos. De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender. El diseño universal del aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos. Está relacionado. Perdón, tuvimos una falla técnica, pero ya la estamos solucionando. Ya se me cerró por un momento la presentación. Pero mientras tanto, si quieren, vamos a dar paso a las preguntas mientras tenemos estas fallas técnicas que nos pasan a todos. Entonces, no sé si de pronto alguno de mis compañeros me quiera colaborar leyendo algunas de las preguntas que tenemos en el chat.
Claro que sí, Paula. Yo voy a ir leyendo algunas de las preguntas que las y los participantes han puesto en el chat y vamos a intentar dar de la mejor manera posible las respuestas a estas preguntas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Te voy a mencionar algunas. Recientemente nos hacen una pregunta que dice: ¿qué estrategias se propondrían en el marco del diseño universal para el aprendizaje en el marco de la estrategia Aprende en Casa? Ok, bueno, más adelante les voy a presentar un poco respecto al tema de diseño universal para el aprendizaje, algunas estrategias tecnológicas que podemos incluir allí, pero también los invito a que ingresen a Aprende en Casa. Allí también tenemos un módulo específico para todo el tema de inclusión y tenemos unos materiales pedagógicos diseñados desde la Dirección de Inclusión que pueden utilizar en diferentes áreas. También al finalizar vamos a tener algunas estrategias pedagógicas a nivel de links, algunos elementos que podemos incluir allí como no solamente herramientas como las que ya hemos venido presentando, como pizarras compartidas y demás, sino algunos links que son especializados en el tema de discapacidad, de trastornos específicos del aprendizaje y comportamiento, y algunas estrategias como tal que pueden utilizar en el aula. Entonces, un poquito más adelante les vamos a compartir y también los invitamos a que ingresen a Aprende en Casa. Allí van a encontrar pues toda esta información para incluirla. También tengan en cuenta que no solamente pues se vinculan estrategias a nivel tecnológico, sino también unas estrategias que se puedan trabajar offline como tal. Gracias, Paula. Otra pregunta que nos hacen otro planteamiento que nos hacen es: ¿la diversidad se relaciona con la flexibilización y el diseño universal para el aprendizaje o es solo un estigma común? Bueno, hay que entender como dos cosas importantes. Uno, el tema de discapacidad y el tema de inclusión como tal. A veces asociamos solamente el tema de inclusión y hablar de diversidad solamente a las personas con discapacidad, pero entendemos un poco, y según el decreto 1421, que algo que se me olvidó comentarles, es que el decreto 1421, si bien tiene algunos elementos prioritarios respecto al tema de discapacidad, definitivamente el concepto de inclusión requiere que no solamente se tenga en cuenta hacia la discapacidad, sino tengamos en cuenta los trastornos específicos del aprendizaje, el comportamiento, de la atención, todo el tema de talentos, de capacidades y talentos excepcionales, y también reconocer pues la diversidad a nivel cultural, étnico, cualquier tipo de vulnerabilidad que podamos tener en cuenta allí, pues hace parte de estos procesos de inclusión. ¿Qué es lo que proponemos y que va en coherencia un poco desde el marco político? Utilizar estrategias desde el diseño universal para el aprendizaje que de alguna manera pues garanticen esos procesos de educación y en ese sentido también generar ese enfoque diferencial. Probablemente habrán estudiantes que no basta con el tema de diseño universal para el aprendizaje, sino que requieren algunas flexibilizaciones o ajustes razonables, que para eso se diseña específicamente el PIAR. Bueno, Paula, y una tercera y última pregunta en este momento dice, perdón, ¿los alumnos con déficit en el desarrollo entran en la diversidad por discapacidad? Perdón, ¿me la repites? No. Sí, claro que sí. Dice, ¿los alumnos con déficit en el desarrollo entran en la diversidad por discapacidad? Bueno, es importante cumplir en ese sentido también un poco con el tema del diagnóstico y entender hasta qué punto un trastorno en el desarrollo puede generar una discapacidad. En algunos casos, el trastorno del desarrollo puede ser discapacitante, en otros generar algún tipo de trastorno un poco más a futuro. Esto lo tenemos que ver también porque como los trastornos en el desarrollo pueden ser evolutivos, necesitamos hacer seguimiento. Generalmente en primera infancia es muy difícil hacer algún tipo de diagnóstico como tal, precisamente porque están en sus procesos de desarrollo. A veces es necesario realizar ajustes y se hacen flexibilizaciones en el aula como tal,
pero tenemos que esperar a veces un poco más de tiempo para que se haga el tipo de diagnóstico, identificar si eso puede ser como tal discapacitante, si puede generar a futuro una discapacidad o un trastorno a futuro del aprendizaje, del comportamiento, o simplemente el estudiante con las estrategias pedagógicas que se generan en ese proceso de desarrollo infantil, pues de alguna manera a futuro ya las haya superado como tal. Entonces, digamos que la invitación a veces, como no tenemos, a veces el diagnóstico se vuelve muy difícil y demás, sí la invitación es que a pesar de que no tenemos ese diagnóstico porque se vuelve muy difícil con todo el tema del sistema educativo, pues invitar a poder hacer algunos ajustes, a generar estrategias de diseño universal de aprendizaje en el aula y sí hacer algunos ajustes que se puedan frente a las necesidades del estudiante, porque nos paramos un poco a veces desde ese concepto clínico y olvidamos lo importante desde lo pedagógico y las acciones que podemos desarrollar. Gracias, Paula. Creo entonces que continuamos con la presentación y si nos da lugar el tiempo, daremos respuesta a otras preguntas que se han generado. Okay. Bueno, entonces ya les comparto pantalla. Educación con todos y para todos. De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender. El diseño universal del aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el diseño universal del aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica. El primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes, por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. Proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento.
El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes. Bueno, otra vez tuvimos fallas un poco con el tema del video, pero ya estaba finalizando, que es lo que nos recoge como los elementos principales frente a las redes neuronales, que tenemos las 3 redes neuronales y tenemos los 3 principios que están conectados uno con el otro, ¿sí? Entonces, así como tenemos la red afectiva, pues está el principio de motivación, ¿no? Entonces, allí se empiezan a entrelazar esos principios, que fue lo que presentamos, las redes neuronales, los principios, y en ese sentido garantizar un poco el tema de educación inclusiva a partir del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, entonces aquí ya les presento un poco para finalizar algunos elementos a tener en cuenta. Bueno, entonces tenemos acá la estrategia de Aprende en Casa, que era algo que ya nos habían mencionado antes en una de las preguntas. Aquí tenemos el módulo de Aprender en la Diversidad y se brindan pues orientaciones, tenemos algunos elementos y estrategias pedagógicas para los docentes, pero también tenemos técnicas que permiten pues para que todos los estudiantes pues digamos puedan acceder allí. Están divididos por el tema de discapacidad, de trastornos específicos del aprendizaje del comportamiento y también de las capacidades y talentos excepcionales. Entonces los invitamos a que participen, ingresen y tengan en cuenta aquí pues todos esos elementos de la estrategia Aprende en Casa que pueden utilizar. Algunos elementos están pues digamos en offline que nos permiten pues descargarlo y también enviarlo de manera física. Entendemos que pronto algunos estudiantes no tienen el acceso pues a nivel de conectividad y sí poder pues garantizar un poco ese tema. Y también algo que creo que nos habían mencionado en alguna pregunta que nos vale digamos como abarcar aquí un poco y es entender la importancia de que eso es un trabajo colaborativo entre todos los entes y toda la comunidad educativa para garantizar una inclusión como tal. Si bien tenemos en las instituciones las docentes de apoyo que nos permiten de alguna manera hacer esa guía, articularla y demás, pues finalmente el docente de aula es quien está con el estudiante constantemente, ¿sí? Entonces, este es un trabajo colaborativo, si bien lo lidera en algunos casos la docente de apoyo para el tema de discapacidad, con el tema de trastornos de aprendizaje y del comportamiento está articulado con los orientadores, y hay una articulación pues con docentes de aula. Entonces la idea un poco es poder garantizar que esto es un trabajo de toda la comunidad educativa, que si bien entendemos que el tema de inclusión no es un proceso tan fácil institucionalmente, sino que requiere de todo un apoyo a nivel institucional, desde los planes de mejoramiento, desde las construcciones de PIAR y demás, que permiten en este sentido pues articular y apoyarse. También los invito a que ingresen al INSI. En el INSI tenemos, bueno, el INSI es el Instituto Nacional para Ciegos. Aquí tenemos un montón de recursos que pueden utilizar para sus estudiantes con algún tipo de discapacidad visual. Hay bibliotecas, tenemos la biblioteca, tenemos recursos en video, algunos tutoriales, estrategias como tal pedagógicas, tienen también una radio, tienen INSI en Casa que también tiene estas estrategias pedagógicas, también tienen un portal con Colombia Aprende y algunas como cartillas y materiales que son muy buenas y que nos pueden pues ayudar a estudiantes con discapacidad visual como tal.
También tenemos el INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos. Allí también en la plataforma pueden encontrar información sobre sus canales por YouTube, que encuentran pues algunos videos, algunos elementos que pueden apoyar allí, contenidos de explicación corta de como tal y de algunas asesorías virtuales que se encuentran allí. Y aquí tenemos para, pues digamos que no todos tienen como sus páginas como tal, pero sí tenemos una rueda del diseño universal para el aprendizaje que busca y trata de tener algunas herramientas a nivel pedagógico. Esta rueda pues la pueden encontrar aquí en la presentación y nos propone, digamos, desde estas líneas de un poco el diseño universal para el aprendizaje, a partir de la representación, de las formas de compromiso, de acción y expresión. A veces las traducciones cambian, pero hacen referencia a lo mismo. Y nos permiten, digamos, pues ir encaminados frente a los intereses, la persistencia, la autorregulación, las funciones ejecutivas, la expresión y comunicación, los medios físicos de acción, los compromisos, los lenguajes y símbolos, y percibir la información como tal. Entonces aquí tenemos un montón de recursos interactivos que nos pueden apoyar. Los invito a que los exploren. Yo sé que, pues, digamos, son bastantes. No todos somos tan alfabetizados digitalmente, pero pues se ha convertido pues en una necesidad de transformar esto y de empezar a incorporar y conocer algunas estrategias pedagógicas a nivel virtual que nos puedan apoyar. También les vamos a enviar ahorita por el chat, a mis compañeros me van a colaborar compartiéndoles algunos links que son adicionales, que son de interés, que podemos trabajar el tema de diseño universal para el aprendizaje, que nos dan algunas herramientas a nivel pedagógico que pueden servir como tal. Y unas recomendaciones y conclusiones para dar paso un poco al tema de las preguntas que tenemos allí, que se sugiere continuar con la revisión de los PIAR de acuerdo con las necesidades y realidades actuales. Yo sé que esto es un trabajo arduo, no es fácil. No es fácil construir un PIAR y menos sobre estas condiciones que se presentan allí. Sin embargo, lo que se busca es buscar estrategias pedagógicas, tener en cuenta todo el tema de diseño universal para el aprendizaje que se convierte definitivamente pues, en una transformación a nivel educativo. Fortalecer el plan de seguimiento definido por las IEDs, entonces tener en cuenta cada una de las instituciones cuál es ese plan de seguimiento que se ha definido a nivel institucional, permanecer la incorporación de escenarios virtuales de aprendizaje y material de apoyo, generar ambientes de aprendizaje que sean significativos para los estudiantes. Es muy importante generar toda una aula virtual, ¿sí? Este tema de la virtualidad no es solamente poner unas diapositivas, sino requiere todo un ambiente de aprendizaje que permita fortalecer estos procesos. Revisar los contenidos pedagógicos de Aprende en Casa y las entidades pertinentes, que pues ya les había mencionado, y acompañar a las familias de manera que en el centro sea el bienestar personal de la discapacidad o pues del estudiante con algún trastorno de aprendizaje o alguna necesidad educativa como tal que requiera algún estudiante en específico, y brindar pues la incorporación y la alianza con la familia, un acompañamiento asertivo, generar rutinas con la familia y consolidar los lazos afectivos. Como lo veíamos al principio, sí es necesario tener en cuenta todo el tema de la red afectiva, generar vínculos que sean significativos para así de esta manera poder generar pues todo el tema de diseño universal para el aprendizaje, que esos aprendizajes sean significativos. Entonces, bueno, hasta aquí venía, digamos, un poco el tema de la presentación y pues la idea sería poder escucharlos, es abrir un poco el tema de las preguntas. Yo sé que hay muchos retos que tenemos allí, pero que definitivamente podemos dar como ese paso y ese trabajo de una manera articulada de ir apoyándonos de a poco con este tema. No sé qué otras preguntas tenemos. Sí, Paula, recientemente han formulado otras preguntas. Si quieres, damos respuesta a algunas de ellas. Entonces, las voy a socializar para que sepamos cuáles son. Dice
¿Cómo motivar a los adultos acompañantes quienes quieren apoyar procesos pero no se sienten preparados? Bueno, entiendo un poco hacia el tema de la familia, los cuidadores un poco. Es muy importante también poder hacer algunos temas de formación con las familias respecto a los temas de educación. Probablemente nosotros no hemos formado a las familias en cómo apoyar a nuestros estudiantes, en qué estrategias pedagógicas, si es necesario poder hacer algunos temas de formación a nivel interno de las familias, porque finalmente son las que están todo el tiempo con los estudiantes. Entonces, es muy importante poder sensibilizar en ellas, generar estas estrategias, reconocer la importancia de cuáles son los temas de motivación, de representar la información, de expresarlo, primero en este sentido, y segundo también, pues, además de vincularlas y de motivarlas, pues es un compromiso de todos, ¿no? O sea, la familia siempre va a ser un trabajo fundamental para el trabajo con el tema de inclusión. No podemos obviar a la familia. Definitivamente la familia o el cuidador es quien apoya que los procesos sean significativos. Esto no solamente implica a nivel educativo, sino todo el apoyo que necesitamos con salud. A veces necesitamos apoyos terapéuticos que puedan de alguna manera trabajar y vincular pues todo este tema a nivel inclusivo. Gracias, Paula. Y hay otra pregunta que nos acaban de hacer y dice, ¿cómo eliminar barreras actitudinales con los docentes, ya que algunos tienen alta carga de trabajo con las diferentes aulas, estrategias TIC, guías, calificaciones, etcétera, considerando que ellos, perdóname un momento, acá reviso, considerando que ellos y ellas perdóname que dejo de visualizar esto. Ellos y ellas ya han sido sensibilizados frente al DUA. Bueno, el tema de sensibilización no solamente implica presentar esta información desde el DUA, sino que es un reto muy fuerte a nivel actitudinal, porque hay que a veces de pronto asociamos que el tema de DUA es más trabajo, ¿no? Entonces se convierte como en la carga adicional, pero definitivamente el diseño universal para el aprendizaje, si se utiliza bien, si se incluye dentro de las planeaciones, no se convierte en un trabajo adicional, sino que al contrario, se convierte en una estrategia que yo permita que todos mis estudiantes trabajen de manera colaborativa, para que todos mis estudiantes tengan esos elementos allí. Entonces, definitivamente, yo sé que el trabajo con docentes de aula no es tan fácil porque primero, pues algunos no tienen la formación y segundo, a veces la cantidad de trabajo no es posible. Pero sí es una invitación a cambiar un poco también esos paradigmas y entender que no solamente basta con una capacitación a veces a nivel teórica, sino a veces también necesitamos un poco de la sensibilización de los procesos de aprendizaje, partir un poco de cómo aprendemos cada uno, y cuando entendemos que cada uno aprende de una manera diferente, pues definitivamente es mucho más significativa y podemos apoyar de esta manera. Gracias, Paula. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o ya creo que podemos ir dando como cierre a la sesión. Sí, creo, mi Paula, que ya no habrían más. Es importante precisar que la presentación queda disponible, los enlaces de los videos, que es lo que nos están pidiendo nuestros participantes. Y por último, pues agradecerles la participación a este espacio. Esperamos que durante este año podamos seguir compartiendo, seguir teniendo estos espacios, y claramente el compromiso total desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, donde a partir de mediados del mes de febrero estará todo un equipo técnico acompañando a las instituciones educativas y en total disposición para seguir haciendo esas cualificaciones y esas mesas técnicas en los temas de discapacidad, talentos y o capacidades excepcionales y trastornos del aprendizaje y o el comportamiento. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues Jenny, creo que ahora sí ya te cedo la palabra. Gracias. Disculpame, compañeros, muchas gracias, Cami, Paula y Nancita. Gracias por este espacio.
Sí, muchas gracias a ustedes, equipo de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, por abrirnos este espacio, pues que nos ha permitido un acercamiento y una contextualización a unos temas que son bastante cruciales y que además son de bastante interés de la comunidad educativa. Estos asuntos siempre son una demanda que hemos tenido desde todas las direcciones en relación con la diversidad, con la educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje. Interesante también en el taller aquellas oportunidades y retos que se han visibilizado que esto implica. Entonces, mil gracias también a quienes nos han acompañado y participado en este espacio, con estas experiencias, con las vivencias que tienen día a día en sus instituciones educativas, porque justamente eso es lo que nutre este trabajo conjunto que nos convoca como comunidad educativa. Para finalizar, les recuerdo a nuestros y nuestras asistentes diligenciar el instrumento de registro de asistencia. En el chat se ha puesto varias veces este enlace. Y recordarles también que el diferido de este espacio estará en el micrositio de Aprende en Casa, en Red Académica, para que puedan volver a consultarlo o recomendarlo a algunos colegas. Para continuar con estas conversaciones y construcciones, les invito a participar en el espacio que tenemos previsto para las 2 de la tarde. Allí vamos a conversar sobre cómo construir un plan de mejora de los aprendizajes en un proceso de promoción acompañada. Este espacio va a estar liderado por la Dirección de Evaluación, entonces todos bienvenidos y bienvenidas. Les deseo un gran día y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que tengan lindo día.